Muy bien. Bioseguridad es las medidas que están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos en los servicios de salud. ¿Y estas van a ser a través de qué? De fluidos corporales que ustedes van a estar en contacto con los pacientes, los punzocortantes, que es en un gran porcentaje el uso que utilizamos en los centros de salud, y los microorganismos patógenos que estos podemos llevar o ingresar al hospital o llevar a nuestra casa. Es por eso importante las medidas de barrera que vamos a utilizar. Por eso se dice que la bioseguridad son medidas destinadas a reducir el riesgo. ¿Y cómo vamos a reducir este riesgo? Con el lavado de manos, que es la primera, la primera medida para reducir estos microorganismos. Según la OMS, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos o físicos, estos que estén expuestos durante el desempeño de sus funciones. Las infecciones asociadas a la atención en salud, las conocidas y las famosas IAS, son infecciones que van a representar durante la hospitalización de un paciente cuando éste no ha sido hospitalizado por esta patología. ¿Y cuándo se menciona Cuando un paciente está hospitalizado y después de las 48 horas ha presentado una patología que ha sido asociada a infecciones por X razón, se le considera como una infección asociada a la atención de salud. También a pacientes cuando han tenido intervenciones quirúrgicas después de los 15 días son asociadas a IAS. ¿Cuáles son las vías de exposición que tenemos? Vamos a hablar los digestivos, que puede ser la contaminación mano-boca por el inadecuado uso de medidas de bioseguridad, respiratorias por vías nasales o conjuntivas, que también puede ser, y más que todo nasales. Por la piel, por la inoculación, por las salpicaduras, picaduras que podríamos tener, y la inoculación puede ser el raspado, las alergias, el pinchazo por agujas, que nos pueden tener unas vías de exposición ante estos. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? Y esto es importante conocer porque gracias a esto vamos a ir viendo los detalles de la bioseguridad. Y como primer principio tenemos la universalidad. ¿Qué quiere decir la universalidad? Que tiene que ser para todo el universo, o sea, para todo el personal de salud, empezando por los médicos, residentes, internos, licenciados en enfermería, técnicos o auxiliar de enfermería, para el personal de limpieza, que esto es una parte fundamental, el personal de limpieza, porque a quienes vamos a capacitar y vamos a instruir medidas de bioseguridad van a ser estas personas. Los camilleros, las personas que reparten la comida. Entonces es para todo el personal que siga estos principios de universalidad, ¿no? Como vemos, para todo el personal. Y como vemos en la foto, también es medidas de barrera, que es el uso de barrera, donde vamos a utilizar los guantes, barbijo, gafas, máscaras faciales, botas, dependiendo del uso que tengamos en nuestros servicios. Y finalmente, la eliminación del material, que esto es importante porque nosotros vamos a organizar el material utilizado en las diferentes bolsas de colores que vamos a disponer en nuestros servicios. ¿Cuáles son la clasificación de estos residuos? Vamos a hablar de 3 clases importantes y las cuales en nuestros centros de salud, hospitales tenemos, ¿no? Hay mucha diferencia entre el área urbana y el área de rural, porque lastimosamente en la área urbana tenemos la disponibilidad de clasificar por colores, como vemos en la clase A, los residuos infecciosos, en la clase B los residuos especiales, que son medicamentos, radioactivos y sus subclases que se dividen, y la clase C, que son residuos comunes. En
la área rural conocemos simplemente o las contamos simplemente de dos clases, que es la clase A, residuos infecciosos y comunes, ¿no? A comparación del área urbana, pues tenemos de la clase A su subclasificación, de la clase B su subclasificación y de igual manera la clase C su subclasificación. ¿Por qué? Porque contamos con el transporte que va a llegar, las capacitaciones continuas como estas, a diferencia de la área rural, pues lastimosamente en los centros de salud eh, simplemente unimos las bolsas negras que al final lo vamos a unir y vamos a eliminarlos en una fosa para finalmente ser quemadas estas, ¿no? Porque si nos preguntamos cómo es la clasificación en el área del rural, es muy diferente, por más que quisiéramos cambiar esto, lo podemos hacer, pero uno es el factor económico y dos es la disponibilidad de quién va a venir a recoger esta clasificación de residuos. A la área urbana pues tenemos un transporte, tenemos un horario, tenemos disponibilidad y tenemos clasificación. Pero en el área rural, lastimosamente, simplemente muchas veces en los centros de salud se hace en una fosa común. Bueno, tenemos aquí la clasificación de la clase A, sus subclases que son biológicos, sangre, cortopunzantes. En la clase B, residuos radioactivos, residuos químicos peligrosos. Y en la clase C son los residuos comunes que tenemos. ¿Cómo es el almacenamiento de esta misma? Ya el almacenamiento primario se inicia por cajas durables que tienen que ser de fácil lavado, tienen que ser ligeros para el personal de limpieza, tienen que ser resistentes, tienen que estar identificados y tienen que estar ubicados estratégicamente. No, mi almacenamiento primario puede estar en la puerta del ingreso de mi establecimiento de salud. Deberían estar al fondo donde no hay mucho contacto, ¿no? Las bolsas, estas bolsas deben ser impermeables, tienen que tener un espesor de 60 a 120, tiene que ser de un color opaco y no tiene que tener imperfecciones, tiene que ser resistente, porque no puede ser que yo llene su capacidad y al alzar mi personal de limpieza, esta se salga por abajo o se elimine los desechos. Entonces tienen que ser de resistencia. Los cortopunzantes tienen que ser rígido, de un material muy rígido. Aquí tenemos materiales rígidos, pero en el área rural, ¿qué utilizamos? Utilizamos las botellas PET, utilizamos bidones, ¿no? Que estas tienen que tener tapa con una capacidad de llenamiento hasta las 3/4 partes de su capacidad. Tiene que ser de un cierre hermético donde yo puedo manejarlo, cerrarlo e identificar que son cortopunzantes, ¿no? Que tenga mucho cuidado el personal. ¿Cuál es el almacenamiento interno o intermedio, perdón? Son pequeños centros de acopios en cantidades proporcionales, sea, son espacios muy pequeños establecidos en horarios de transporte ubicados estratégicamente. Como les decía, tiene que estar en la parte trasera. Si es mi centro de salud, en la parte trasera, donde no haya el contacto con mi población ni con los pacientes. Debe contar con un recipiente rígido y resistente que sea de fácil llevado y lavado y desinfectado. Y les voy a mostrar esta imagen donde vemos que más o menos cumple lo mencionado anteriormente, pero falta algo. Si ustedes se dan cuenta, las paredes no están cubiertos, que tienen que ser paredes de azulejo. ¿Por qué? Porque si vemos en la parte superior, tenemos una manguera ahí que tiene que hacer la limpieza correspondiente cada 24 horas de este ambiente, porque este es el ambiente final que todos los servicios vienen a depositar y tenemos un horario en el cual va a venir a recoger, porque esto no se puede quedar más tiempo por las infecciones cruzadas que podemos tener. Entonces la pared debe estar de azulejo para hacer el lavado correspondiente y la desinfección. Muy bien. Y para todo esto, como hemos hablado de la bioseguridad y hemos indicado que al principio la bioseguridad y nuestra medida de barrera, la más importante, empieza con el lavado de manos. ¿Y qué es el lavado de manos? Todos decimos lavado de manos, pero muchas veces no sabemos el concepto. Es un conjunto de métodos y técnicas que nos va a ayudar a remover, destruir y reducir el número
o la proliferación de microorganismos en las manos, ¿no? Tenemos tres subclasificaciones del lavado de manos, que es el lavado social, el cual consiste en 30 segundos, ¿no? Que no es es un método minimizado, y el lavado clínico es el que nosotros conocemos con los 11 pasos, que abrimos el grifo, recogemos o depositamos en la palma una cierta cantidad de jabón, frotamos palma con palma entre digitales, ¿no? Frotamos palmas entre sí, uñas, no nos olvidemos del pulgar, las uñas de la otra mano, enjuagamos, nos secamos y con la misma cerramos el grifo, ¿no? Y ahí tenemos los 11 pasos. Y finalmente, la otra clasificación, que es el lavado de manos quirúrgico, que ya eso es una técnica mucho más avanzada, porque tenemos tres espacios ya determinadas para entrar a quirófano y reducir la máxima cantidad de microorganismos a estos. Ahora nos preguntamos cómo hacemos el lavado de manos en el área rural. Aquí contamos con jabón líquido, tenemos papel desechable, pero en el área rural lastimosamente no contamos muchas veces en nuestros centros de salud con esto. Usamos, seguimos utilizando los jabones en barra. ¿Qué podemos hacer? Podemos proporcionarlos en cantidades pequeñas para que éstas puedan ser utilizadas durante las 24 horas, ¿no? Porque ahora ya no es recomendable utilizar las barras. ¿Por qué? Porque hay más miedo de riesgos cruzadas. Entonces, estos jabones que todavía nos proporcionan el área rural, podemos proporcionarles en cantidades pequeñas que puedan durar 24 horas. ¿Qué hacemos? No tenemos papeles de toallas desechables como acá en la área urbana. Pues utilizamos toallas de mano, las normales, pero estas las cambiamos cada 24 horas, y estas tienen que estar ventiladas al aire libre y al sol para eliminar cualquier microorganismo patógeno, ¿no? Entonces, de esta forma podemos hacer alguna rotación, pero importante el lavado de manos. ¿Cuándo es importante el lavado de manos? Son los 5 momentos importantes para utilizar el lavado de manos. Las dos primeras son antes, y la tercera, cuarta y quinta son después. Antes de tocar a mi paciente, antes de realizar una tarea aséptica o algún procedimiento aséptico, debo lavarme las manos. Después de estar en riesgos con exposiciones corporales de mi paciente, como un aseo bucal, el cambio de guante, de un drenaje, del vaciado de una sonda Foley, ¿no? Después de estar en contacto con mi paciente, si yo le he ido a tomar la presión, he tomado una gasometría, he hecho alguna medición, he hecho alguna curación, debo lavarme las manos. Y después de estar en contacto con el entorno de mi paciente. No se olviden que todo paciente se considera como paciente infectado, sea cual sea la patología. Ahora, hemos hablado de bioseguridad y lavado de manos, que es importante, pero podemos hacer un buen lavado de manos, pero si no tenemos los elementos de protección, no vamos a poder hacer una buena bioseguridad. ¿Y cuáles son estos? Todos contamos con dediles, ¿no? Estos sean de látex o los de vinilo. Las máscaras protectoras que hemos utilizado bastante en el COVID. Pueden ser que en algunos centros de salud tengamos los N95 o los KN95, los dediles, tengamos alguna bata, que estas batas tienen que ser impermeables, ¿no? Porque podemos utilizarlos cuando tengamos una punción lumbar o tengamos una toracocentesis, entonces tienen que ser impermeables. Y finalmente vamos a tener todos los elementos de protección, como el gorro, el barbijo, las botas, las máscaras, pero esto es más utilizado en la área urbana. ¿Qué hacemos en la área rural? Pues muchas veces nos proporcionan con un mínimo de material, pues las batas impermeables las podemos desinfectar con lavandina y las podemos exponer al sol para disminuir microorganismos y volver a ser reutilizables. Aquellas batas muchas veces que no nos dan impermeables y nos dan solamente del material de tela de galleta, estas las podemos lavar, exponerlas al sol, ¿no?
Si hemos hablado de bioseguridad con las medidas de barrera, lavado de manos, también es necesario utilizar agentes externos como los antisépticos y desinfectantes. Y tenemos que tener bien claro los dos puntos, qué es un antiséptico y qué es un desinfectante. Un antiséptico es una sustancia química aplicada en la piel o tejido vivo que detiene el crecimiento de microorganismos. O sea, estamos hablando de antisépticos que podemos utilizar en la piel para eliminar el crecimiento de microorganismos. A diferencia de los desinfectantes, son sustancias químicas altamente tóxicos que están inducidas para las superficies inertes, aquellos que no tienen vida, ¿no? O sea, como el material que le rodea al paciente. Estas sí las podemos utilizar. ¿Cuáles son estos antisépticos más conocidos? El que hemos utilizado bastante y seguimos utilizando es el alcohol. Es una sustancia de acción residual casi nula. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto al momento del contacto, este se vaporiza, ¿no? Y eso es una de las ventajas que es de secado rápido, neutraliza las proteínas y la presencia de estas y tiene un efecto máximo de 10 segundos. O sea, yo me coloco el alcohol en las manos, inmediatamente a los 10 segundos tiene su actividad, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Lastimosamente reseca la piel, es por eso que muchas veces tenemos laceraciones, aquellas personas que son mucho más frágiles a estas. No actúa en presencia de la suciedad, que quiere decir que en vez de usar como un antiséptico, ah, no lo va a limpiar ni lo va a eliminar al 100% si no hacemos un previo lavado de manos. No usar en mucosas porque estas las van a alterar o puede haber una hipersensibilidad a esta. La clorexidina es un buen antiséptico que podemos verlo al 4, al 2 y al 5 al 0,5%, y esta es utilizada en membranas, que ya lo podemos utilizar eh, más rápido en bacterias y levaduras. ¿Cuál es la ventaja? Su mayor efecto residual. Esta, una vez utilizada, tiene un efecto de 5 a 6 horas por su afinidad, ¿no? Es de acción a los 30 segundos, ya entra en su efecto residual. ¿Cuál es la desventaja y por qué muchos centros de salud no lo utilizan? Por el alto costo que tiene. Baja toxicidad, no lo podemos utilizar en ojos ni oído, no lo podemos utilizar en niños prematuros por la hipersensibilidad que pueda tener esta. Otro más utilizado es el yodado. Las ventajas que este va a actuar con bacterias, hongos y virus. Su acción de efecto máxima va a ser a los 3 minutos y su efecto residual nos va a dar para más o menos hasta las 3 horas. ¿Cuál es la desventaja? Un efecto irritante sobre la piel y alergias que pueda presentar el paciente ante estas. El peróxido de hidrógeno o la conocida agua oxigenada, ¿no? Que en todos los servicios contamos. Es un agente oxidante que se utiliza también para diferentes protocolos de diagnósticos que queríamos hacer. Es recomendado en el uso de evaluar la sensibilidad en la piel, control de fecha de vigencia, y en base a todos los anteriores, también tenemos que tener un control de la fecha de vencimiento de los envases. Estas deben usarse en frascos oscuros para evitar la exposición, deben ser con tapa cerrada y estas solamente las podemos utilizar más o menos 6 horas, ¿no? Y hay que hacer el cambio constante. El hipoclorito de sodio. Ya hablamos del hipoclorito de sodio como un desinfectante, ya no como un antiséptico, sino como un desinfectante. ¿Por qué? Porque si hemos hablado de antisépticos que son netamente utilizados para el contacto con el paciente y para utilizar en microorganismos vivos. El más utilizado como un desinfectante es el hipoclorito de sodio o conocido como la lavandina. Sus ventajas es porque es económico. La materia orgánica no la va a corrosionar si está adecuado a una dilución. Tiene que estar en un envase opaco, bien cerrado y protegido, y su tiempo de acción empieza a los 30 minutos. Es por eso que cuando nosotros hacemos una desinfección de alto nivel, que es el DAM, lo hacemos con la lavandina. Ahora, las diluciones hay en variedad, pero la más conocida es una medida de hipoclorito de sodio por 8 medidas de agua. ¿Qué quiere decir?
Si yo quiero 10 ml, dilución de 10 ml, pondré 1 ml de lavandina por 8 medidas o 8 ml de agua. Si quiero 5 litros, pondré 1 litro de lavandina por 8 litros de agua para poder diluir. No debemos poner más de 30 minutos porque su tiempo de acción es 30 minutos. Después, son altamente corrosivos. O sea, en nuestro instrumental que podemos permeabilizar en esto, ya no va a ser el efecto deseado, sino lo va a empezar a corrosionar nuestro material. Es tóxico e irritante para las mucosas, es por eso que no se utiliza para los pacientes, sino para el entorno del paciente, para hacer la desinfección del material, de espéculos, de pinzas, de sus materiales. ¿Qué hacemos? Aquí utilizamos el pupinel, el autoclave para hacer el lavado y la esterilización, pero muchas veces en el área rural utilizamos hipoclorito de sodio. Por eso el conocido DAM, desinfección de alto nivel, y ustedes deben saber la dilución de cuánto tiempo mi material debe estar y luego enjuagarlo, secarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Si alguien tuviera alguna pregunta.